Como si se tratara de una broma de mal gusto, el poder de Demillari volvería a incrementarse de una manera demencial. Tal cual como lo había sospechado, de haber probado expulsar todas sus capacidades en su dimensión, sin lugar a dudas la hubiese hecho volar por los aires. Era aterrador saber que habían varios seres por toda la existencia, capaces de comprometer a todo el multiverso dimensional con sus poderes. Uno de los más asombrados sería nada menos que Gohan, quien no podría creer el poder de ese niño, pero menos aún la transformación de Vegeta. Ese era inconfundiblemente el Mystic 4 tal cual el que él también había alcanzado. No solo eso, sino que Demillari también poseía ese tipo de energía haciendo ver que quizá era más común de lo que creía. Solo para asegurarse, este volvería a preguntarle a su padre por ese guerrero, comentando si era tan poderoso como al que se había enfrentado él. Goku diría que Demillari era colosalmente poderoso. Su fuerza para ser tan joven no tenía ni el más mínimo sentido, pero que aún así no era tan fuerte como el que él conocía. Aún así, no le daba buena espina tampoco, por lo que mejor estar atento al combate. Demillari diría que ese era todo su poder. Realmente ni siquiera sabía dimensionarlo, pues solo lo había deducido mas nunca lo había alcanzado. Sin lugar a dudas era un poder sin sentido y que podría romper el espacio-tiempo si no lo controlaba de manera correcta. Vegeta diría que estaba sorprendido, realmente era un poder digno de alguien a quien se le llamaba Dios. No obstante, aún así esta pelea ya estaba definida desde el momento en el que el Mystic 4 hizo presencia, pues absolutamente nada podía hacerle frente a algo así. Demillari se pondría en guardia diciendo que no lo subestimara, pues ni siquiera él sabía hasta dónde podía llegar. Este iría en dirección a Vegeta con la capacidad de moverse en menos de un instante. Lastimosamente para él, para la escala en donde estaban, incluso una micromilésima de instante era demasiado tiempo de reacción. Vegeta respondería de manera eficaz y certera, haciendo volar a Demillari una distancia de varios universos. Demillari reaccionaría lanzando un ataque parecido a un quasar, lanzando energía en cantidades cósmicas hacia todos los lados posibles. El espectáculo sería sencillamente apocalíptico, siendo Vegeta capaz de evadir todos estos rayos de energía. De la nada, Demillari volvería al ataque de manera frenética, con ese tipo de combate que había mostrado antes. Cada conjunto de ataques era escalofriantemente precisos, haciendo casi imposible que cualquier ser vivo, por poderoso que fuese, pudiese reaccionar. De manera un poco desafortunada para Demillari, ese casi imposible abarcaba ahora gran posibilidad, al tener en un torneo concentrados a los 20 más poderosos. Vegeta diría que era impresionante ese nivel de control en su modo de pelea, pero él mismo le demandaba demasiada concentración. El no actuar más instintivamente y confiar más en su poder, solo provocaba que esa concentración le jugara en contra, pues un mínimo descuido haría que su estrategia de combate se desplomara sin prácticamente posibilidad de reacción. Demillari diría que no tenía ni la menor idea de lo que hablaba, pues ese modo de pelea era perfecto. Él mismo era acompañado de su infinito poder, por lo que era subestimarlo. Es así como si se tratara de un simple juego, la fuerza y velocidad de Vegeta se multiplicarían en proporciones inimaginables, haciendo que cada golpe, por bloqueado que fuese, causara daño masivo en Demillari. Este caería desplomado pero consciente, comentando que era increíble. ¿Cómo demonios podían existir seres así? Habían 20 guerreros allí, los cuales podrían ser iguales e incluso superiores. ¿Cómo podía él competir contra eso? Demillari recordaría toda su corta vida. Era un ser que parecía un niño, pero tenía bastante experiencia. Al ser Saiyajin, y en especial de una raza antigua cuya pureza era casi completa, este ya había vivido varias décadas de vida. Este desde su nacimiento obtuvo capacidades fuera de la lógica de su raza. Era más hábil, más fuerte, más veloz y con capacidad de aprendizaje brutalmente altas. Nunca se había visto desventajado en un combate, por lo que no sabía cómo reaccionar a la situación en la que estaba. Ese sujeto llamado Vegeta era demasiado superior a él. Quizá había sido muy avaricioso de su parte creer que podría ganar tal torneo. De un momento a otro este lograría una pequeña epifanía, en donde se preguntaría a sí mismo qué demonios estaba diciendo. Él era un Saiyajin. No, de hecho, él era el dios de los Saiyajins. ¿Cómo demonios podía darse por vencido en un combate sin morir en el intento? Este se levantaría con toda la convicción posible, comentando que aún no estaba acabado. Este aún podía dar mucho más, pues su destino así lo quería. Debía de dejar de temerle a sus propias capacidades y seguir adelante sin importar el qué.
Este diría que había convivido durante años con la energía Mystic y nunca había imaginado lo que él había logrado. No obstante, ahora no se permitiría de superado física, emocional e ideológicamente. Él no tenía rivales y esta vez que por fin había encontrado uno, no le faltaría el respeto a él ni a su propio orgullo dejándose ganar tan fácilmente. De Miyari apretaría los puños emulando aquella manera de posar de Vegeta a la hora de incrementar su poder logrando un resultado similar. Goku desde las gradas quedaría asombrado, pues esa cantidad de energía ya se parecía bastante más al de Miyari que éste conocía. De hecho, el mismo Gohan diría que no podía creerlo, ese sujeto estaba logrando emular las transformaciones Mystic habiéndolas visto solo una vez. No obstante, este no obtendría el Mystic 4 al ser esta una fase muy específica en los Saiyajin de otras eras. De Miyari expulsando cantidades infinitas de poder Mystic había logrado alcanzar su propia evolución, la cual sería como una especie de Super Saiyajin 4 pero de color grisáceo. Su poder había cambiado por completo, pues causaba el mismo efecto que el de Vegeta. De estar en un mundo normal y corriente, este con solo sus movimientos haría desintegrar dimensiones enteras. De Miyari diría que sentía haberlo hecho esperar, solo que no recordaba que poseía la capacidad de transformarse. Goku diría que ahora sí. Esa era la apariencia del de Miyari que conocía, solo que el que había visto poseía poder celestial para nivelar sus capacidades. Aún así, era bastante curioso, pues ahora su apariencia era la de un adulto. No entendía el por qué. De Miyari diría que al ser un excelso prodigio desde su nacimiento, este a muy temprana edad había conseguido una transformación la cual muy pocos eran capaces de obtener. La misma era la combinación perfecta entre su lado más primitivo, y su evolución más avanzada. La misma era tan perfecta, que no importa la edad del guerrero sea muy joven o muy anciano, esta lograba llevarlo a su mejor condición física. Esta transformación le daba al usuario mucho poder, pero con la llegada y la utilización del poder Mystic había quedado en el pasado. Eso sin contar que jamás se les había pasado por la mente el que el poder Mystic fuese compatible con transformaciones, haría que semejante poder fuese casi olvidado. Gohan desde las gradas diría que el poder usar el Mystic con transformaciones no necesariamente hacía de estos compatibles. El ejemplo perfecto eran él y Vegeta, pues de estar en sus respectivas dimensiones ya las habrían hecho pedazos. Vegeta solo sonreiría, pues en cierta medida le alegraba la progresión de ese chico. No le estaba pareciendo tan divertido que la batalla se acabara con tanta facilidad, por lo que esperaba que no lo decepcionara. De Miyari solo usaría un golpe de aire, el cual impactaría de lleno en Vegeta con una fuerza inmedible. Este se levantaría, diciendo que realmente se había hecho más fuerte. Ahora era capaz de lastimar al Mystic 4 severamente si no se tomaba la pelea con seriedad. De un instante a otro, este ya se encontraría bajo infinitos golpes de Miyari, quien ya a este punto sería casi tan poderoso como su versión celestial. La pelea de estos sería tan apocalíptica, que incluso en las gradas del torneo estarían inestables y casi sin comprender semejante choque de entes infinitos. La velocidad en la que estos se manejaban era inmedible, pues ya directamente usaban la realidad para trasladarse, dado que la misma no oponía resistencia alguna. Estos se detendrían en donde lo más evidente sería que de semejante choque cósmico de fuerzas, el que se había llevado la peor parte era Vegeta. Sus fuerzas como Mystic eran equivalentes, pues ambas relativizaban el infinito como si fuese sencillo. Aún así, de Miyari seguía poseyendo esa forma de combate perfecta, la cual hacía que Vegeta tuviese poco o nada que hacer contra ello. Era un punto de inflexión en el combate que decantaba la pelea a un lado de la misma. Broly comenzaría a decir que Vegeta estaba realmente en un aprieto, pues de Miyari no solo lo había alcanzado en poder, sino que lo superaba en habilidad. Goku guardaría silencio, viendo a Vegeta como si aún esperara algo del mismo. No obstante, era demasiado esperar que este tuviera algo más escondido. Vegeta se levantaría y diría que realmente lo había sorprendido. No esperaba que su potencial alcanzara al de un Mystic 4 pues este casi rozaba ser una anomalía existencial. Casos como Omega y el Mystic 4 divino eran sencillamente inigualables. De Miyari diría que en ese caso él alcanzaría y superaría esas fases tal cual lo había hecho con el Mystic 4. Vegeta diría que estaba bien la motivación, pero que tampoco se lo creyera tanto. Esta batalla estaba lejos de terminar, o de terminar a su favor. El dios Saiyajin preguntaría acaso si aún escondía algo de poder, a lo que Vegeta diría que no. Genuinamente el Mystic 4 era su máximo en cuanto a poder, pero no en cuanto a habilidad.
En muchos de sus viajes dimensionales, Goku y Vegeta charlaban constantemente sobre sus batallas. Esto era lógico al pasar tanto tiempo juntos. En una de sus muchas charlas, Vegeta se enteraría mejor de la pelea entre Goku y Demiyari. Según lo que decía Kakaroto, estos estaban increíblemente igualados. Por lo tanto, ¿cómo era posible que seres tan equivalentes decidieran una batalla? Goku diría que en base a eso, ambos eran mortales. No obstante, Demiyari denotaba falencias claves en su prácticamente perfecto modo de pelea. Sus puños estaban llenos de convicción, pero no de seguridad. Este se jactaba de su poder perfecto, pero escondía una terrible inseguridad por perder. Es por ello que tuvo que decantarse por jugar con su mente. Hacerle creer que su Mystic 4 era superior al Mystic Celestial. Vegeta se pondría nuevamente en guardia, diciendo que entonces dejaría de limitarse ya que Demiyari ya estaba en un punto donde podía eliminarlo inmediatamente. Este comenzaría a expulsar aún más poder, haciendo creer a todos que tenía incluso una transformación más allá del Mystic 4. El poder de Vegeta se acrecentaría notablemente, pero sería algo que Demiyari vería con cierto desdén. Esta vez sería Vegeta quien iría con todo, pudiendo quebrantar la defensa aparentemente perfecta de Demiyari. Sin embargo, aunque el golpe fue completamente directo, este mismo había provocado un daño muy leve en el dios Saiyajin. Este diría que cambiar velocidad por poder no lo ayudaría, pues jamás le acertaría un daño lo suficientemente sustancial para derrotarlo. Vegeta retrocedería, preparando un superataque ultradimensional para un todo o nada. En ello Demiyari diría que una estrategia desesperada no lo ayudaría, preparándose este también para lanzar una bomba dimensional de magnitudes cósmicas. En ello, Vegeta rápidamente reaccionaría, cancelando su ataque yendo de nuevo a toda velocidad contra el dios. Este diría que no lo tomara por tonto, respondiendo con un puñetazo certero. Vegeta comenzaría a pelear de una manera casi suicida, pues este no cubría los golpes de Demiyari para poder acertar los suyos. Este recibiría daño constantemente, pero parecería resistir. Esto comenzaría a desestabilizar a Demiyari, quien no entendía cómo Vegeta resistía tanto. No obstante, el plan de Vegeta parecería caerse a pedazos cuando el Mystic 4 comenzaría a desaparecer de su cuerpo. El daño que estaba recibiendo a ese momento era tan descomunal, que su cuerpo estaría sufriendo los estragos de semejante castigo. Los golpes de Demiyari comenzarían a ser desesperados, buscando terminar con Vegeta rápidamente. Ahora, este parecería lograrlo cuando finalmente, el Mystic 4 desaparecería de su cuerpo. Demiyari diría que era bastante duro, pues no se esperaba que su Mystic 4 resistiera tanto. Realmente era un ser demasiado poderoso, y que en otras circunstancias quizá habría ganado él. De momento la victoria sería suya. Todos en las gradas verían el desenlace, dando como justo ganador al dios Saiyajin de manera bastante clara además. Gohan entre todos siendo el más afectado pues no podía creer cómo el señor Vegeta podía haber perdido de tal manera. Goku le diría que mantuviera la calma, pues el combate no había terminado. Vegeta sin capacidad de reacción y yaciendo de rodillas en el suelo reiría levemente diciendo que Kakaroto tenía razón. Era demasiado poderoso, pero muy inseguro de ser superado. Si aprendiera a controlar mejor sus emociones y no confiara tanto en su privilegiada genética, probablemente hubiese terminado ganando dicho torneo. Suponía que la juventud en su ser lo penalizaba bastante. Demiyari preguntaría a qué se refería con ello, así Vegeta respondiendo que ese leve momento de desesperación cuando creía que no podía tirarlo con sus puños, fue más que suficiente para que él ganara esta pelea. De la nada, un inmenso dragón de proporciones universales se aproximaría a toda velocidad hacia ellos, desapareciendo así ese Vegeta que tenía enfrente, apareciendo delante de esa cataclísmica bestia que impactaría de lleno en Demiyari. Este haría todo lo posible por resistirla y sorprendentemente parecería aguantarla. No obstante, el golpe del dragón estaba hecho para multiplicar su daño por cada avance que lograra haciendo que el recibido por Demiyari fuese completamente definitivo. Luego de una inmensa explosión, Vegeta estaría exhausto pero de pie, mientras que ya un derrotado Demiyari yacería en el suelo sin poder reaccionar. Es así y tras un combate que parecía menos complicado que el anterior. Como Vegeta terminaría como el segundo vencedor en el torneo.